Bienvenidos al podcast Un Libro Abierto. Todo se puede entender desde la psicología. Yo soy Camila Moyano, soy psicóloga clínica y estamos aquí con la psicóloga Camila Morales. Háblanos un poquito de ti. A ver, bueno, me presento, soy Camila Morales, soy psicóloga clínica. Bueno, ya he estado antes en tus podcasts, fascinada de estar aquí. Pero bueno, contando un poco más de mí, bueno, a ver, psicóloga clínica, me encanta hablar de un montón de temas relacionados a infancia, adolescencia, adultez, joven, me fascina. Cantante favorito, Harry Styles. Muy bien. Dato curioso que te he dicho antes. Y bueno, como dije antes, me encanta aprender de culturas, me encanta aprender. Creo que es algo que no es muy común, pero amo estudiar, me fascina aprender cosas nuevas. Y, sí, ajá. Los dos somos bookworms. Sí. Ajá. Mejor concierto al que has ido, así. O al que quieras ir, que digas, necesito hacer esto. Mejor concierto al que he ido fue uno de Morat recién, pero porque fue en sí, estaba como en segunda fila y fue toda la emoción del momento y fue wow. Ajá, pero quisiera ir Harry Styles, obviamente me encantaría decir que ese ha sido el mejor concierto al que he ido, pero ajá. En algún punto hay que ponerlo en el universo, sí. Ponerlo en el universo. Sí. Pasará. Ojalá, sí. Sí, yo creo que el mejor que he ido hasta ahora ha sido Bruno Mars. Qué increíble. Eso fue una experiencia que necesito repetir, estuvo increíble, o sea, para mí él es mi cantante favorito y me encanta. Sí. Totalmente. Buenas canciones. Sí. Bueno, este podcast se llama Eating Myself Out, entonces vamos a hablar un poquito sobre los trastornos de la conducta alimentaria o TCA, como se conoce dentro del mundo de la psicología específicamente. Entonces, ¿estás lista? Sí, 100%. Okay. Vamos. Lista. Ok. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo como que se incluyen dentro de estos trastornos estrictamente? A ver, bueno, en sí los trastornos de la conducta alimentaria son súper amplios. Tienen un montón de contextos que se identifican también dependiendo del contexto, independiente de cada persona, ¿no? Desde mi experiencia personal, yo igual pasé por un problema de trastorno alimenticio, recientemente dada de alta y todo perfecto. Pero bueno, factores de riesgo principales desde perspectiva psicológica, estudios, ambiente familiar. Ambiente familiar creo que es súper importante también porque puede ser heredado, hay varias cosas. Genéticamente en mi familia han habido varios trastornos alimenticios heredado, pero también es el desencadenante ambiental. Este tipo de cosas pueden pasar tanto por redes sociales. La toxicidad que existe en redes sociales es un factor de riesgo increíble que no somos tan conscientes, que no hay tanto cuidado a través de, o sea, de la imagen ideal, de lo que es en sí la expectativa que tienes como mujer o como hombre. Entonces, claro, o sea, yo creo que va bastante por ese lado ambiental, más en sí ambiental, por ejemplo, colegio. Pasas 90% de tu vida cuando estás creciendo en el colegio. Depende bastante también de los comentarios que te diga el resto de gente, que eso puede ser un desencadenante a que lo puedas desarrollar. Sobre todo cuando pasa en la adolescencia, es cuando más se desarrolla. Ajá. Ok, entonces creo que es importante que recalquemos dos partes que salieron ahorita. Yo justamente estoy haciendo mi tesis en este tema, entonces perfecto. Y en primer lugar, este tema de las redes sociales y de cómo afecta se llama específicamente, según la corriente de Mara Salvini, un sentimiento de inadecuación. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Es esta noción que tenemos de algo está mal conmigo, necesito cambiar esto, necesito arreglar esto y repararme, porque no encajo en el estándar de belleza que veo justamente en las redes sociales, en las propagandas. Es toda esta presión alterna y cómo sobre todo la persona lo siente, ¿no es cierto? Dentro de este sentimiento de inadecuación. Esa parte uno. Y dos, cuando ella menciona, como que me parece importante aclararlo, este tema de herencia de los trastornos, no es lo mismo tener todo es posible, pero no todo es probable. Entonces hay una probabilidad más alta del desarrollo de diferentes trastornos, de adicciones, de un sinnúmero de patrones de conducta, cuando tu parte de arriba, es decir, tu padre o tu madre o tu sistema en sí, como que también ha sufrido este tipo de cosas. Claro que sí. O ha pasado por este tipo de cosas. Entonces ahí es más probable, estadísticamente es más probable, porque todo es posible, siempre es posible desarrollar un montón de cosas,
con diferentes factores, que es justamente la pregunta. O sea, entonces tenemos el factor de lo social, del ambiente, y también el factor interpersonal, cómo yo me veo y cómo yo me siento. Claro. Son los dos factores que hemos topado ahorita, ¿verdad? Sí, 100%. O sea, yo creo que justo estaba leyendo el otro día que, bueno, en estudios de Universidad de Yale estaba leyendo eso, aclarando, ajá. Esta mujer lee de fundamentado. todo. Ajá. Claro que hay bastantes cosas que parecen súper como simples, pero a la final son un indicador de inconformidad con uno mismo. ¿A qué voy? Por ejemplo, voy a hacer ejercicio no porque quiero crecer músculo, porque yo que sé, X cosa. Voy a hacer ejercicio porque hoy comí y necesito quemar eso, ¿me entiendes? Voy a hacer ejercicio porque no está bien. Me invento, voy a dejar esta blusa aquí porque ponte y adelgazo. ¿Cachas? Son comportamientos que son indicadores de que algo está pasando ahí comportamentalmente que no te deja... A ver, algo que yo por experiencia puedo decir que es lo único que tú puedes controlar, porque hay muchas cosas que salen de nuestras manos. Lo único que realmente puedes controlar es lo que tú comes o no comes. ¿Me entiendes? Aquí estamos hablando sobre una parte súper importante de los TCA, que es la necesidad de ejercer control. Exacto, el perfeccionismo, el tener control sobre lo que pasa a tu alrededor. Entonces hay distintos trastornos alimenticios, no sé si lo iremos hablando igual. Sí. Pero claro, o sea, en general ese es el fundamento, el autosabotaje que pasa, que es inconsciente, porque a la final quieres estar tanto en control, pero cuando estás dentro de un trastorno alimenticio te descontrolas por completo. Tu control sí está en ti mismo, pero tú no eres consciente de que tú sí puedes manejar una situación de otra forma. Tú no estás consciente de que, o sea, cuando estás en el momento no estás consciente de que es algo que tú realmente no estás disponiendo, tú realmente no estás diciendo, o sea, son tus experiencias, son tus vivencias, son las cosas que te han generado un cierto tipo de dolor, de ira, lo que te está controlando, lo que no has trabajado. Eso es lo que te controla realmente. Y tú en realidad no estás controlando. Claro, o sea, los trastornos alimenticios más que todo se basan en esto de tener el control todo el tiempo. Lo que no te das cuenta cuando estás dentro de un trastorno alimenticio es el real descontrol que existe. ¿Por qué? Porque inconscientemente tienes un montón de experiencias, de vivencias, de un ambiente tan pesado, no trabajado internamente, que en realidad el control que dices tener no está en ti. O sea, tú no tienes esa disponibilidad emocional como para centrarte realmente en lo que te molesta, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te vas a un tema que realmente ni siquiera tiene nada que ver. O sea, cualquier persona que tiene un trastorno alimenticio tiene algo por atrás que no está trabajado. Hay distintos tipos, cada uno es independiente a su manera, cada persona es independiente a su manera, pero todo se basa en esta necesidad de control, de perfeccionismo, que sobre todo en esta cultura te inculcan desde que eres súper chiquito. Te inculcan bastante, hay familias en las que te inculcan bastante esto de la independencia temprana, el perfeccionismo, el control, cosas que realmente no están en tu control. Y esto, ¿por qué se comienza a desarrollar más que todo en la adolescencia? Porque es el momento en el que tu cuerpo comienza a cambiar. Entonces, ¿cómo comienzas a relacionar lo emocional con lo corporal? Es justo en este momento, en el que tú ves cambios que nunca han sido aceptados. Y claro, o sea, hay cosas que incluso, como mencionabas tú antes, que sí se pueden heredar y todo, pero hay cosas que incluso así no sean heredadas, pueden desarrollarse en sistema familiar. ¿Por qué? Porque hay, o sea, generalmente antes la salud mental no era trabajada. Antes la salud mental no era reconocida o relevante como algo que realmente te afecta, o sea, y eso es algo que ha cambiado como en los últimos 2 años a partir de la pandemia. Ahorita estamos hablando de este tipo de cosas, ahorita es importante. Exactamente. Siempre ha sido importante, y esto es algo que sí se puede destacar como algo bueno. Se empieza a priorizar la salud mental a partir de este punto. Exacto. Y me parece interesante recalcar este tema del caos que tienes alrededor de tu sistema familiar y la necesidad de, por no poder controlar todo lo de afuera, controlarte a ti en el sentido de la ingesta de comida. Es lo que te dije, que es
único que puedes realmente controlar, lo que comes, lo que no comes. Lo que no te das cuenta es que tu mente es la que en realidad te está controlando en el otro sentido. Ayer estaba leyendo otra cosa que era de mirar al TCA como el villano del juego. Ya. ¿Y a qué se basaba? Era como, tú ves, o sea, tú tienes un montón de miedos, tienes un montón de cosas, ¿ya? Y cuando comienzas a trabajar en esto, ¿ya? El miedo, el villano, el TCA en este caso, quiere ganar tu territorio. Quiere ganar su territorio y esto solo pasa por medio de aún pensamientos más negativos sobre este miedo de, ok, estás teniendo miedo pero puedes tener el control de esta forma, ok, estás teniendo inseguridad pero puedes ser segura de esta forma, ok, estás teniendo esto y intenta ganar territorio como el villano del juego. Entonces mientras tú literalmente no aceptas, el momento en el que tú aceptas que algo está pasando, el momento, ya cumpliste el primer paso, ya estás dejando que ese villano comience a perder. ¿Me entiendes? Me encanta porque no se los aplica a los TCAs. Me encanta por eso. Porque es como que al momento que uno se da cuenta que tiene un problema, ese es el primer paso. Siempre el primer paso es aceptar que tienes un problema. Exacto. Aceptar que, más que aceptar que es un problema, aceptar que tú no te estás sintiendo bien. O sea, aceptar que, ok, me siento mal. Puede ser que esté en control, puede ser que todo esté siendo perfecto, entre comillas, recalcadísimo. Porque nada es perfecto, ¿me entiendes? Pero, claro, o sea, es justo lo que dices, como, puede ser que esto no esté pasando, pero a la final, ok, me siento mejor conmigo misma porque bajé 2 kilos, o porque tengo full lleno mi estómago, dependiendo de cada trastorno. Entonces, claro, o sea, es increíble el mundo, para mí. Es muy interesante. De los trastornos alimenticios es increíble, así. Totalmente. Ajá. Y bueno, o sea, cuando decía problema, es el hecho de aceptar que no estás bien. Porque está bien no estar bien siempre, no es de lo que voy, sino que está bien aceptar que necesitas ayuda. Exacto. Y eso creo que es un mensaje importante que podemos mandar ahorita, como sí. que está bien necesitar ayuda y está bien pedir ayuda. Es de hecho lo mejor que puede hacer uno por uno mismo, ¿no? Como el aceptar, ok, no me siento bien. Totalmente. No me siento bien, o sea, lo de alrededor puede que esté bajo control, pero yo realmente no me siento bien. ¿Y cómo afectan como que los trastornos alimenticios en las relaciones familiares que tienes? A ver, en las relaciones familiares, amistosas, sociales, amorosas, de todo el índole de relaciones, exacto, afecta un montón, impacta un montón. ¿Por qué? Porque la gente, a pesar de que no habla de estos temas, la gente se da cuenta, ¿me entiendes? O hay veces que no se da cuenta, pero la gente más cercana a ti siempre va a estar consciente de que algo está pasando. Y no me refiero a la bajada o subida de peso. Ya, me refiero a, estadísticamente hablando, la gente cuando deja de comer, la gente lo que sea, índice de felicidad, índice de hormonas, índice nutricional, todo decae. Dejas de ser una persona social en el sentido de, por ejemplo, no voy a salir con mis amigas porque mis amigas quieren ir a comer una pizza y yo no puedo, porque es la mentalidad, no puedo, entonces no voy a ir a comer la pizza, por ende no tengo un tiempo de calidad con mis amigas, no me siento incómoda, comienzo a despreciar a la gente que sí come así, o sea, es ese tipo de cosas que comienzan a pasar, incluso en reuniones familiares. Estamos en un país en el que todo se basa en comida, estamos en un mundo en el que Navidad, en Estados Unidos como el Día de Acción de Gracias, como que todo se basa una celebración en comida. Claro, o incluso como que vamos a salir en una date, ¿qué hacemos? Vamos a comer. Exacto, vamos a tomar un café, vamos a tomar un helado, ¿me entiendes? Algo así. Entonces comienzas a dejar eso de lado porque comienzas poco a poco mentalmente a asociar, ok, social, comida, familiar, comida, no. ¿Por qué? Porque control, ¿cachas? Y ya, ok, y eventualmente cuando baje lo suficientemente de peso voy a salir. Y ese punto que acabas de decir quiero recalcar, porque creo que tiene mucho que ver con la mentalidad y el patrón de conducta. Cuando yo alcance esta meta, todo va a estar bien. Exacto. Cuando yo pese menos de 5 kilos, va a pasar bien. O sea, ahí es cuando yo voy a estar bien y no es una realidad. No, porque claro, o sea, te pesas y me invento, ya, te pesas y estás en 38 kilos, que es súper bajo, y dices, ok, pero puedo bajar más. Entonces me pongo otra meta. Y así sigues bajando, obviamente dependiendo de cada uno, depende
de cada cosa. He escuchado cuando logra entrar en este vestido, o como que te compras un vestido 6 tallas menos que tú y dices, cuando logre entrar en este vestido, ahí alcance mi meta, ahí voy a ser feliz. Exacto, o sea, tus emociones ya no comienzan a depender, porque siempre dependen, ¿no? Pero inconscientemente ya no comienzan a depender de en sí lo que en serio te genera las emociones, comienzan a depender de la comida. Porque realmente todo lo que está pasando en tu familia lo transformas a un plato de comida. Todo lo que está pasando con tus amigos lo transformas en un helado. Todo en general lo transformas en una balanza. Porque eso es lo que está pasando, ¿me entiendes? O sea, eso es algo que puedo ver, que estoy segura de que puedo manejar. Ajá. Pesado. Pesado el temita que escogimos. Sí, 100%. Me parece interesante que justo utilizabas la palabra pesado. Porque simbólico, muy simbólico. Claro, eso siente la gente todo el tiempo y por eso pasa lo que pasa. Claro. Y bueno, cuando estábamos preparando este podcast me mencionabas que hay mucho simbolismo, ¿no es cierto?, atrás de cada trastorno alimenticio. Sí. Entonces, empecemos con la bulimia, como que, ¿qué es lo que quiere decir la bulimia? A ver, la bulimia se puede dar por distintas razones. La principal, bueno, como control, perfeccionismo, basémonos en todas a partir de eso, ¿ok? La bulimia va del lado de tener tantas cosas guardadas dentro de uno mismo que necesitas vomitarlas, simbólica y literalmente, exacto. Tienes tantas cosas que no puedes decir porque estás tan acostumbrado a ser esta persona perfecta, ideal, establecida que nunca las puedes decir, nunca puedes realmente demostrar estas emociones. Sacas tus emociones a través del vómito, sacas todo lo que sientes, la presión que sientes. Y claro, o sea, también puede desencadenar otro tipo de... Cada trastorno alimenticio puede desencadenar otro tipo de trastorno alimenticio. Esa es la amplitud que existe dentro de esto. Claro, esto en psicología lo llamamos como comorbilidad. Exacto. Entonces, cuando puedes presentar más de un trastorno a la vez. Entonces, por ejemplo, el más común que los BEFIs de los trastornos alimenticios, no de los trastornos alimenticios, perdón, de los trastornos emocionales, ansiedad y depresión. Esos son los BEFIs. Ajá, exacto. No siempre se presentan, pero muy comúnmente se presentan. En cambio, en los trastornos alimenticios, los BEFIs sería atracones con cualquiera de los anteriores. Ya, ahora vamos a lo de los atracones, para entender un poco más sobre el tema. Los atracones principalmente se les conoce como el trastorno alimenticio del autosabotaje. ¿Por qué? Porque tienes una cantidad de ira con uno mismo guardada dentro de uno mismo. Cuando empieza por ahí, ¿no? Ya voy a explicar todo el resto. Pero cuando empieza por atracones, es una ira tan guardada que necesitas dejar de sentir eso, necesitas sentir algo más. ¿Ya? Este sentimiento de llenura. Exacto, necesitas sentirte lleno por algo, porque tú sabes que tu vida no te está llenando. No sabes cómo manejarlo, controlas la comida, te llenas. Te llenas, tienes miedo de que alguien te deje. Te llenas, todo el tiempo te llenas. Entonces tiene que también que ver con este tema del abandono. Exacto, porque sabes, por ejemplo, que te puede dejar tal persona. Por ejemplo, tienes un grupo de amigas, te bronqueas con tu mejor amiga en todo el mundo, ¿ya? Y tienes miedo, en realidad tienes miedo por problemas que hayas tenido en el pasado, familia y tienes problemas de abandono con esa persona, porque es una persona súper cercana a ti. Ok, entonces, ¿qué haces? Ok, tú no estás asegurado, pero yo me lleno. Tú sé que estoy seguro, sé que estoy establemente parado en un lugar, firmemente parado, firmemente pesado, como para que no me tumbe esta emoción, ¿me entiendes? Ese es como los atracones por cuando viene, o sea, por sí mismo también, ¿no? Pero pueden tener distintos significados también. Generalmente es esta necesidad también de dejar de pensar. O sea, uno está pensando en un problema, ok, ¿cómo? Y así. Y bueno. ¿Y esto en tu experiencia es consciente o es inconsciente? En mi experiencia esto fue 100% inconsciente. Yo pasé por eso inconscientemente infancia y adolescencia. Todo el tiempo. O sea, inconscientemente hablando. Y claro, o sea, es algo que no me di cuenta hasta que pasé por el proceso bulímico, que fue, ok, algo está mal aquí, estudio psicología, algo está pasando, claro, es lo que ayuda a estudiar psicología, ¿no? Te vuelves más consciente de lo inconsciente, pero, ir a terapia. Exacto, ir a terapia. 100%. Entonces, claro, o sea, me di cuenta ahí porque yo dejaba de comer, y ahí es cuando vienen los atracones desde otro trastorno alimenticio, ¿no?
En mi experiencia dejaba de comer vómitos, laxantes, todas las anteriores, ejercicio, todo. Y claro, lo que pasa es que uno tiene hambre, o sea, físicamente uno tiene hambre. Y yo era una persona que tuvo atracones de comida toda su vida, ¿me entiendes? Y por sistema ya físico, salud, hígado, como que tuve que bajar de peso y eso me indujo bulimia, ¿me entiendes? Mentalmente, porque nada igual estaba trabajado. Uh-huh. Entonces, claro, comienzas a tener atracones de comida, que es literalmente, no es comerte como un combo de McDonald's, así, no. O sea, es comerte unas buenas 4 hamburguesas, 4 pedazos de pizza, 2 platos de arroz. Claro, es esta hambre insaciable. O sea, literalmente no. Y nunca es como si me voy a comer 40 lechugas. No, nunca es eso. Es como 100% algo que te llene grasamente, porque eso es lo que pesa, ¿me entiendes? Uh-huh. Y claro, o sea, es un ciclo interminable. Uh-huh. Y con este tema de las emociones, como que el tragarse creo que es súper importante. Porque generalmente se utiliza esta frase, ¿no es cierto? Es que yo me trago todo. Claro. Es que yo me trago todas mis emociones y por eso yo no boto las cosas. O el típico, yo nunca me enojo. Problemas. No, y mi psicóloga me dijo, y yo desde ahí entendí un montón de cosas. Porque claro, uno, aparte de estudiar psicología, uno sabe más desde la experiencia, literalmente. Mi psicóloga me dijo, ¿por qué le digo yo el trastorno del autosabotaje? Justo por lo que yo viví. ¿Por qué? Porque yo ya estaba en el peso que tenía que estar sanamente, ¿me entiendes? Pero volvía a comer una cantidad de comida, volvía a subir, ¿por qué? Porque yo me quería autosabotear y quería volver a bajar. Y yo sabía que de ahí no tenía que bajar. Uh-huh. Entonces volvía a subir y volvía a bajar. Y volvía a subir y volvía a bajar. Y era una autosabotaje, restricción, todo el tiempo. Okay. Vamos, nos pusimos con palabras técnicas, entonces te voy a parar un segundo. Dale. Para catch up con ustedes. Y cuando hablamos de autosabotaje, ¿qué es lo que quiere decir este término dentro de los patrones de conducta que puede tener una persona? Uh-huh. El autosabotaje quiere decir, estoy yendo bien o está pasando esta situación bien en mi vida, inconscientemente, ¿qué puedo hacer para parar? Para que no pase. Y generalmente sale de un lugar de no poder estar bien. Entonces, como que quiero regresar a esto y sé que algo malo va a pasar. Siento que algo malo va a pasar, pero ya lo veo venir. Claro, en mi caso los atracones vinieron 100% de la ansiedad. Los trastornos alimenticios generalmente vienen de la depresión, ¿no? Uh-huh. Eso es algo importante de recalcar. Como que no por nada lo dicho significa que tienes un trastorno alimenticio. Tienes desde literal ya diagnóstico y todo previo. Pero claro, o sea, en mi caso eran los atracones de comida por ansiedad. Estaba acostumbrada a tener, trastornos de ansiedad aparte de sistema interpersonal caótico, o sea, familiar, social, todo caótico, nada era en paz. Entonces, como tú dices, o sea, algo estaba en paz, o sea, algo tiene que pasar mal, ¿me entiendes? Estoy acostumbrada a esto. La ansiedad, el caos, todo este tema que estamos hablando. I'm waiting for the other shoe to drop. Estoy esperando que algo mal pase. Y cubrir la ansiedad con comida o descubrir literalmente depresión con otras formas. Claro. Creo que es importante recalcar esta parte de la remisión que hay. Sí. O sea, en todos los trastornos existe este término de remisión, que quiere decir cuando una persona no se encuentra dentro de este episodio. Eso no quita lo uno de lo otro. Entonces, la remisión quiere decir que está en pausa. Pero siempre tenemos que estar conscientes de que hay esto atrás. Entonces, sí, es importante. Por ejemplo, cuando a mí me dieron de alta, eso fue lo primero que me dijo mi psicóloga también. Entonces me parece súper importante que lo hayas mencionado ahorita. Porque no porque signifique que ya estás mejor, significa que no va a haber recaídas. Y las recaídas no significa que algo está mal. Pueden haber. Exacto, siempre hay recaídas. Pueden pasar. Normalicemos las recaídas. Siempre es normal que pasen las recaídas. ¿Por qué? Porque aprendes y sabes que no te vuelves a tropezar nunca con la misma piedra. ¿Me entiendes? Nunca. Justo leyendo un poco de estos patrones, como que hay una simbología detrás de la recaída, y me gusta este significante nuevo que lo pusieron, y es como el reciclaje. ¿Por qué? Porque justo es lo que tú dices, mencionas, agarras un poco de lo que te caíste y creces un poquito más, entonces está bien. Entonces hablemos un poquito ahora de la anorexia. ¿Qué quiere decir la anorexia desde la simbología? La anorexia desde la simbología tiene más que ver con el querer desaparecer. ¿Ya? Literalmente te estás haciendo desaparecer.
¿ya? Porque con la bulimia nunca bajas tanto de peso como con la anorexia, ¿ya? Y la anorexia generalmente sabe durar menos tiempo, porque no se aguanta por mucho tiempo, ¿me entiendes? Ya, la anorexia es el querer, incluso el querer como, me siento vacío, siento que me merezco seguir vacío. Eso es lo que yo me merezco estar vacío, entonces no como y estoy así, bla, 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 pero empiezan a presentarse tantas más ideas que cubren todo lo que está realmente abajo, que es la parte cognitiva. Exactamente. Y comienza este sentimiento de quiero desaparecer inconscientemente, ¿ya? Entonces, claro, comienzas a dejar de comer y realmente comienzas a desaparecer. Y es interesante porque justo dentro de las conversaciones que estábamos teniendo, porque este tema sale muy seguido en las conversaciones entre psicólogos, porque es muy interesante, es muy interesante. Porque es de los pocos trastornos alimenticios, y incluso me atrevo tal vez a decir el único, que se ve físicamente en la persona. Porque los trastornos mentales como que no se ven, pero este sí se ve, porque tiene mucho que ver con la corporalidad y el hecho de estar en un lugar, estar físicamente en el mundo. Entonces cuando tú dices de desaparecer, es súper simbólico. Y en sí los trastornos alimenticios son súper simbólicos, todos. El que de la bulimia sea vomitas porque te guardas cosas, literalmente estás vomitando lo que no hablas. En el otro quieres desaparecer porque así te sientes vacío. O sea, es tan simbólico los trastornos alimenticios en sí. Y es importante saber que siempre hay algo detrás. Y son cambios tan drásticos, como tú dices, te das tanto cuenta, porque es de un mes al otro, se nota un cambio. No es como que, wow, mi pana fue al gimnasio, o sea, qué bacán, fue al gimnasio, está bien, músculo, chéverazo, sano, todo bien. No, es como, ok. Y desapareces literal. O sea, ya no te asomas a cosas con tu gente, ya no sales a cosas con tu familia. En mi caso yo no comía ya con mi familia. Yo prefería irme a comer en mi cuarto sola. Desapareces, ¿me entiendes? Literal desapareces, física, simbólica, emocional, mentalmente. Desapareces. Totalmente. Ajá. Y sobre los atracones, ¿qué significan los atracones? Desde este tema simbólico. Bueno, los atracones, como dije antes, igual es el querer llenarse, mantenerse estable, mantenerse firme, el comerse literalmente los problemas que tienes a tu alrededor. O sea, tengo esta cantidad de problemas, me como esta cantidad de comida. El querer saciar algo emocionalmente no saciado, no recompensado, por así decirlo, no establecido o lleno desde infancia. Ajá. Bueno, y este tema también de los patrones de evitación, ¿no es cierto? El querer escapar de las emociones, el no llevar las emociones y como que introducirlas con el tema de la comida, ¿verdad? Sí, me parece súper interesante como esto igual que dices, porque, claro, a ver, los trastornos alimenticios considero desde mi experiencia que, porque yo tengo familiares igual con problemas de adicciones, considero que trastornos alimenticios es el mundo más fuerte. ¿Por qué? Porque realmente no eres consciente y es muy difícil salir de ahí. Es muy difícil. O sea, yo por suerte estudio psicología, literalmente vi los síntomas yo misma, a mí misma. Entonces fue como, ok, necesito ayuda, ¿me entiendes? Pero hay gente que no se da cuenta de eso, ¿me entiendes? Hay gente que realmente no es consciente de eso y, como tú dices, lo evita. Entonces, patrones de evitación, literalmente es querer dejar de sentir, dejar de pensar un segundo, porque has estado en control tanto en toda tu vida, ¿me entiendes? Que tú piensas que estás en control, pero en realidad solo quieres dejar de sentir un segundo. Solo quieres estar tranquilo un segundo. Ajá. Sumamente fuerte. Y bueno, te agradezco mucho por compartir tu experiencia, tanto profesional como personal, porque entiendo que es un tema personal. Entonces, te agradezco por haberte abierto de esta manera. No, claro que y sí. Sobre todo por la confianza, o sea, porque tienes que tener confianza con alguien para poder hablar de estas cosas. Obviamente, o sea, yo creo que a la final los psicólogos llegamos a ser psicólogos por distintas experiencias que pasamos, ¿no? Que nos hacen más emocionalmente y mentalmente conscientes de lo que pasa. Ya, al menos esa es la meta. Esa es la meta, exacto. En mi caso, literalmente mi objetivo era llegar a... O sea, algo que me dijo mi psicóloga que se me queda toda la vida, que es la razón por la que lo comparto, aparte de la confianza y todo, es porque uno tiene que saber que no hay mejor literal teoría, nadie sabe más que uno que lo vive, que lo practica, que está ahí. Entonces en los libros, en todo te pueden decir un montón de cosas, pero tú no sabes realmente claro.
hasta que lo vives. Es que es diferente vivirlo. La exacto. experiencia es súper distinta. 100%. Entonces ya uno es profesional ya por práctica también. Entonces, claro, o sea, eso es súper interesante porque entiendes, empatizas también bastante con este tema. Entonces, totalmente. Y este estigma social que hay alrededor de los trastornos alimenticios, háblanos un poquito de eso, porque justamente, o sea, el hecho de no saber que tienes un trastorno o que estás en proceso de desarrollo de un trastorno o que puedes llegar a desarrollarlo, se habla mucho desde la vergüenza los trastornos de la conducta alimentaria, como que no es un secreto a voces, como que sí, ella tiene issues con la comida, pero nadie diga nada. La verdad es que existe siempre, puedo atreverme a decir, no siempre, pero quizás en la mayoría de los casos, ¿ya? Este miedo a contar, sobre todo a los amigos, a la gente social, a la gente como amorosamente relacionada, a la familia quizás también, pero la familia como es un poco más consciente también de lo que puede estar pasando. También pueden llegar a entender un montón de cosas. En mi caso lo que pasa es que mi familia entendió un montón de cosas, nunca ninguno ha ido a terapia claramente. Entonces, claro, o sea, a mí me tocó trabajar un montón de cosas y ellos trabajaron junto a mí, fueron un apoyo en ese momento, ¿me entiendes? En cambio, en sentido amistoso puede llegarse a ver como una competencia. Ese es el mayor estigma. ¿Me entiendes? Como que te veo más flaca, estás súper linda, estás más feliz, yo voy a comenzar a bajar de peso también, inconscientemente. No te lo dicen, pero lo demuestran. Entonces, claro, se comienza a sentir como, y eso, que sienta una persona con un trastorno alimenticio es tenaz, porque en sí ya todo es una competencia en tu vida. Entonces, que veas eso en tu lugar que debe ser como el lugar seguro, es pesado. Entonces, claro, este estigma de no se habla literalmente del tema, no se comparte lo que realmente sientes, ¿me entiendes? Y se muestra como una competencia de pasarela y modelos y todo así. ¿Y qué estás haciendo para bajar de peso? Compárteme tus tips. Exacto, como que te veo tan bien y, o sea, no. O sea, uno, ni yo me veía bien, ¿me entiendes? Ni dos, tampoco estaba bien, ¿cachas? Entonces, claro. Claro, la meta es estar sano. Exacto. Esa es la meta es estar sano, exacto, constantemente. Y sí, nosotros hablamos mucho este término con los TCA de es contagioso. ¿Qué es lo que quiere decir cuando decimos es contagioso? Y por eso justamente me abro este espacio para hacer un disclaimer. Tengan cuidado y sean aware sobre sus propios patrones de conducta. Por eso constantemente invitamos a sesiones, o sea, no es solo para hacernos propaganda, sino porque genuinamente son temas en los que uno tiene que estar consciente de que todos estos patrones que tenemos, porque todos tenemos patrones de evitación, 100%. Todos tenemos patrones de autoestima, de negación, de evitación. Todo esto tiene todo el mundo. Pero hay que ser conscientes para poder trabajarlos y llevarlos de la mano, porque a veces se siente que, yo utilizo esta metáfora en terapia, por ejemplo, yo tengo ansiedad, mi ansiedad es la que está manejando el carro, y al momento que vas a terapia es como que le quitas del volante y yo estoy manejando. La ansiedad sigue ahí, obviamente, pero yo soy la que conduce, porque yo aprendo herramientas, que es justamente el proceso terapéutico, aparte de ser consciente de lo inconsciente, es desarrollar herramientas para poder avanzar. Claro, o sea, yo creo que más que todo, justo volviendo al tema que me parece súper importante, lo de el contagio, ¿ya? Es súper importante porque realmente las otras personas pueden desarrollarlo no desde tu misma base, pero no entienden lo que está pasando, ¿me entiendes? Se vuelve una competencia solo por bajar de peso y hay gente que realmente no entiende lo que está pasando por la persona que comenzó sintiéndose así, ¿me entiendes? Y en el sentido de contagio es como que tips, ¿no es cierto? O sea, claro. Ok, tú usas esto para bajar de no vamos a entrar en detalles para nada. Porque justamente es riesgoso. Sí. Pero son tips, ok, perfecto. Tú haces esto para bajar de peso y yo voy a hacer lo mismo. Pero no te compartí que esta parte también me ayudó a mí a bajar de peso. Yo bajé 4 kilos en una semana haciendo esto. Ajá. Y a veces te lo comparten y verás, a veces no es ni siquiera con la mala intención, porque a mí me llegaban tips, ¿ya? Me llegaban tips y claro, o sea, para que yo haya dicho eso es porque en serio, pero yo decía como, wow, o sea, no, ¿me entiendes? Porque no, o sea, realmente, aparte de que tú crees que tu forma es porque la persona que realmente tiene el trastorno alimenticio, no un problema con la comida, ya, un problema por verse bien, un problema de autoestima, no, un trastorno alimenticio, la persona que, es importante saber que hay diferencias. Es distinto. Exacto, pero una persona que realmente tiene un trastorno alimenticio como tal,
realmente no, o sea, sí le importa lo que el resto haga, como baje o lo que sea, pero realmente uno lo hace a su forma, porque uno está en control de su forma, ¿me entiendes? Y claro, uno puede cometer el error de decir a veces las cosas, pero wow, se puede volver tan contagioso y eso es tan cierto, o sea, es importante ser conscientes de eso y es importante saber que claro, o sea, yo por ejemplo en mi caso, yo lo principal que hice como estudiante de psicología fue contar. ¿Me entiendes? Ir a buscar ayuda en amigos, en familias, o sea, relación amorosa, todo. Contar. O sea, tengo esto, si yo me pego algún comentario, si yo hago algo, si tú me ves haciendo algo, uno, ayuda, y dos, no me hagas caso. O sea, no me hagas caso. Uh-huh. ¿Ya? Realmente no es consciente y no es recomendable. Totalmente. Y creo que es importante aquí también decir que hay que tener mucho cuidado, por ende, en qué es lo que consumes en las redes sociales. Uh-huh. Porque el teléfono te escucha. Uh-huh. O sea, aunque uno pensara que no, el teléfono te escucha completamente. Uh-huh. Entonces, a mí justamente por lo que estoy haciendo este tema de la tesis en los TCA, a mí me pasa full. Es más, estoy segura que saliendo de este podcast, de grabar esto, en Instagram nos van a automáticamente salir. Me va a salir. Tienes un TCA, esto es lo que puedes hacer para bajar de peso, o tienes un TCA, esto es lo que puedes hacer para buscar ayuda. Claro, o sea, a mí lo que me frustra un poco es ver, porque a mí el otro día me salió, ¿no? A mí ya me dieron de alta todo chill y a mí me sale justo como que al día siguiente de haber salido, no me acuerdo si ya he tenido esta conversación contigo, pero igual lo voy a compartir. Justo al día siguiente me sale esto de ¿qué hacer para bajar de peso en una semana como que tantos kilos? No me contaste, qué cague. Y yo justo me dieron de alta. Y yo veía y decía, Diosito, o sea, y habían como 3 millones de views, como, o sea, y yo decía, y la gente compartía y decía, pongan más, y suban, dice que, y yo era como que... Y yo también quiero. Exacto, y como que lo voy a intentar o no me sirve, claramente no te va a servir, o sea, porque uno no es recomendable hacer eso. No es sano. No es sano, te puedes morir en el intento, literalmente te puedes morir en el intento, no es un juego los trastornos alimenticios, no es un, yay, estoy dejando de comer y estoy haciendo full ejercicio y estoy full fit, ese es otro tema, otro estigma que también quiero hablar. Uh-huh. La gente fit en los trastornos alimenticios. Yeah. Ajá. Puedes pasar muy rápido de ser fit a tener un TCA. Porque hay gente que comienza el patrón fit teniendo TCA. Me invento. Ok, ¿cómo comienza la anorexia? Voy a dejar de comer carbohidratos. O estoy contando cuántos gramos. Lógicamente, no estamos diciendo que todas las personas que hacen para eso nada tienen un TCA. Estamos diciendo que es una apertura para ciertas personas. Es una forma de disasociar el real significado de lo que es saludable y de lo que es fit. ¿Me entiendes? Eso es justo algo recalcable, que hay casos en los que tú dices ser fit para que no aparente ser lo otro. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y estoy bajando porque estoy dejando de comer carbohidratos y porque estoy haciendo la dieta keto y por eso, que está perfecto. Pero no es el caso, en el caso de los trastornos alimenticios, y se encubre con esto. ¿Me entiendes? Entonces comienzas con, estoy haciendo full ejercicio y estoy haciendo esto de la noche a la mañana. Pero claro, y toda la gente es como que qué bacán, estás metido en la vida fit y qué chévere y todo. Y yo era así. Ya, esa era mi experiencia personal, literalmente era como, sí, estoy comiendo fit y todo sano y todo. Que de hecho estaba perfecto. Pero igual pasó de, ok, estoy comiendo sano, pero no bajo. Y ese es el pensamiento que comienza a ser dañino. No lo estoy comiendo sano porque de aquí en 40 años quiero estar bien y no quiero tener tantos problemas. ¿Me entiendes? Si no es pero no estoy bajando de peso, entonces ¿por qué estoy comiendo sano? Uh-huh. Para eso dejo de comer. Entonces, ese es algo importante también de hablar, que hay un montón de situaciones en las que esto se encubre con comer sano, con vida sana, con quiérete, y esa es la toxicidad que también comienza a aparecer, porque es ¿y qué hiciste para bajar de peso? Que es justo lo que estábamos hablando antes. Uh-huh. Ajá. Y todo se une. Y todo se une. Ajá. Justamente. Sí. Entonces hemos sobre todo recalcado este tema de los patrones de conducta que existen, como que la evitación, el manejo de emociones es sumamente importante, conocerse es importante. Uh-huh. Hemos hablado sobre el sistema familiar, como la necesidad de controlar algo, porque estamos acostumbrados al caos. Uh-huh. Y en eso me incluyo. Sí. Y la necesidad de controlar algo puede llegar a desarrollar diferentes conductas, tanto como adicciones como trastornos de la conducta alimentaria. Uh-huh. Y también hemos topado sobre todo este tema de los estigmas sociales que hay alrededor de los TCA. Y también, finalmente, podemos hablar un poquito sobre el querer buscar ayuda.
la necesidad de buscar ayuda, que está bien buscar ayuda. Y es súper importante, el alivio que yo sentí el momento en el que busqué ayuda, o sea, yo no siento que... Y aún así duró mi problema como 1 año y medio, teniendo ayuda desde el primer día, ya, que yo sentí eso. La gente que no busca ayuda no tiene ese alivio y es importante saber que sí existe, sí puede salir, sí se puede todo, sí literalmente confía en ti, en el proceso, en terapia, en todo. Así tú creas que no te funciona, te funciona. Te juro que en terapia te funciona. Entonces, ajá. Sí, y sobre todo también hablemos de este tema de la simbología que hay atrás de los TCA, de la bulimia, de la anorexia, de el autosabotaje, de los atracones, justamente, o sea, hablamos un sinnúmero de temas y sobre todo creo que fue un episodio necesario para romper justamente el estigma de los TCA. Sí, súper importante. Sí, y bueno, si me permites, me encantaría compartirte un pedacito de un escrito mío que ya saben que de vez en cuando les dejo por aquí. Qué hermoso. Entonces vamos. Lo voy a leer en inglés, pero lo vamos a traducir. Pain is there for a reason. It's trying to tell you something. If it still hurts, if it's still an open wound, and you haven't healed this yet, it's okay. You need boundaries. You need to say no. You need your higher power. I can't feel numbed anymore. I am getting help. I don't need you or any version of you back in my life. Never again. No matter how many times I fell or I have fallen, never again. Wow. Llegó. Sí, gracias. Sí, qué hermoso. Muchas gracias por venir, gracias por contar tu historia y gracias por nutrirnos literalmente un poquito porque es justamente el punto de los Entonces esto fue un libro abierto, todo se puede explicar desde la psicología y este es el episodio Eating Myself Out. Manténganse conectados para más.